Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en nuestro cuarto programa de nuestra temporada número 27. Esto es Lecturas Asombrosas, como siempre a través de Radio Universidad USEC, aquí en su canal de YouTube. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios, preguntas aquí abajito del video, suscribirse a la radio y también poner la alarma para que los jueves al mediodía ustedes puedan recibir ahí cada programa de Lecturas Asombrosas. Como siempre, soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona, y hoy saludo, jueves 23 de noviembre, saludo a nuestro invitado, Rodrigo Telles. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Bien, Ángeles, ¿cómo estás tú? Bien, también muy contenta porque primera vez que me acerco a tu literatura. Voy a contarles que Rodrigo Telles es chileno, obviamente. Es de provincia, después le voy a preguntar ahí sobre su experiencia de provinciano que llega a la capital, ¿cierto? Nació en Antofagasta en 1972, es abogado de la Universidad de Chile y juez de familia, y el año 2022 publicó su primera novela, Pudo decir la verdad, por Editorial Gluck, con gran acogida de la crítica. Pero hoy vamos a conversar, ¿cierto? Vamos a conversar sobre el proceso de escritura de su segunda novela, que se publicó ahora recién por Editorial Forja, que es El viejo de la lluvia. Ahí ustedes para que lo vean bien. Ahí Editorial Forja, El viejo de la lluvia. Lo voy a alejar para que vean que es el rostro, ¿cierto?, ahí de un señor bastante mayor. Así que bienvenido, Rodrigo, y quiero recordarles y contarte también a ti, Rodrigo, que todo lo que conversemos acerca de tu segunda novela tiene que ver con mi mirada como lectora, y ahí tú puedes ver, ¿cierto?, las cosas interesantes que me provocaron ciertas emociones y que vamos a ir conversando a medida que avance el programa. Primero decir que es una novela breve, ¿cierto? Escrita con mucha claridad, es una novela que podemos decir que está en el estilo, género de novela realista, con un personaje protagonista de la historia que es un personaje entrañable, misterioso, y que tiene una mirada de la vida que se ha ido perdiendo, ¿cierto?, con toda esta modernidad, con toda esta tecnología, y Rodrigo hace que el viejo de la lluvia se convierta en alguien que uno quisiera tener, ¿cierto?, en ciertas situaciones de la vida diaria. Así que con esta primera aproximación a tu novela, Rodrigo, cuéntanos cómo fue el proceso de escritura de El viejo de la lluvia, y sin hacer spoiler, más o menos un pequeño resumen de la historia que nos relatas. Mira, yo había terminado de escribir la primera novela, que, bueno, los que la hayan leído y los que no, también les cuento. Es una novela que tiene un lenguaje muy, muy estructurado, porque por lo menos la primera parte de ella se hacía con actas judiciales. Entonces, como venía con actas judiciales, era un lenguaje muy formal, había una dinámica especial respecto de los personajes, porque estaba más cerca del thriller, de la novela policial. Y quería hacer algo distinto, quería salir de ahí, y me había estado rondando esta imagen de una persona que camina en la noche, bajo la lluvia, un hombre mayor con un perro. Esa era como la imagen que yo tenía, que me venía así como un flash, así. Y había estado leyendo, no me podría recordar de qué libro, pero eran unos libros de un finlandés, que eran el finlandés contaba esta historia de unos pescadores que se iban a los fiordos, y en los fiordos leían el
leían El paraíso perdido de Milton. ¿Ya? Entonces iban conversando sobre el paraíso perdido y yo empecé a sentir esto como de cómo uno cuenta la naturaleza y poner una poética sobre la naturaleza y que hubiera una visión poética sobre la narrativa. Sí, pero no hacerla pesada, sino que hacerla muy liviana para que sea una poética que uno entre fácilmente, pero hay un trabajo de tramado en la novela que hace que siempre haya como una especie de cadencia, o lo menos lo que yo traté de hacer. Eso como desde ahí empecé a construir. Y lo otro que te diría es que, claro, frente a esta imagen y esta idea como de esta cadencia, que eran ideas muy globales, empezaron a surgir otras, digamos, como primero descubrir quién era este personaje, quién era este sujeto, porque no es alguien que yo dijera ya es de esta manera o de esta otra, sino que uno tiene una imagen y sobre ella va como sacando todo lo que sobra hasta que queda formada la imagen. Y lo otro que me fue apareciendo fue la presencia de la provincia, que es lo otro. O sea, la provincia como lenguaje y la provincia como espacio físico. Y sobre esas dos cosas yo fui construyendo una historia de cosas que pueden pasar en una provincia y pensando un poco en una época como desde los 80 fines de los 70 ese como un momento distinto al de ahora, que habían otras dinámicas, que no es que fueran mejores o peores que ahora, sino que eran distintas y que sentía cierta nostalgia por ello, porque esa fue la época de mi niñez. Referido a la nostalgia, tienes toda la razón, es una novela que evoca eh, cierta, como cierto misticismo que hemos perdido, la confianza en el ser humano, el confiar en alguien desconocido, el abrir la puerta, pero hay una cosa que me llama mucho la atención con respecto a lo que tú dices de provincia. En el libro ya son 19 capítulos y como tú dices está tan bien entramado que uno se va pero directo, quiere saber cuál es el punto, el núcleo, ¿cierto?, de esta historia. Y en cuanto a la provincia, si tú no especificaras qué caleta es, qué caleta es, eh, podría, podría ser perfectamente cualquier parte de nuestra Latinoamérica. No sé si yo estoy influenciada por escritores latinoamericanos, también contemporáneos, Marcelo Rubio, argentino, eh, Mariana Travasio, también argentina, Laura Baeza, mexicana, Jerónimo García Reaño, que escriben, ¿cierto?, desde Colombia, desde Argentina, no sé, desde México, pero que al escribir sus historias podrían estar pasando perfectamente en Chile, y es lo que me pasa a mí con El viejo de la lluvia. Eh, la historia está tan bien hechita que podría ser una caleta perfectamente, no sé, al sur de México, o una caleta en Bolivia, que hace tu literatura como transversal, ¿cierto? Porque de repente uno tiende a pensar que no, esto es tan costumbrista o tan regionalista, y sin embargo no lo es. Eh, Sí. ¿Te parece? Yo le ¿Te metí resuena? harta cabeza a eso, fíjate que, porque lo que quizás tengo que decir es que si bien es un libro muy simple y muy breve, un libro que tiene harta cabeza, porque esa es la literatura que creo yo. O sea, la literatura que no trata a los lectores como tontos, pero tampoco los echa, no, tampoco porque al final cuando tú tratas de no dar ese trato al lector, a veces ocurre que el lector que es primerizo termina sofocado por una estructura muy compleja, por novelas larguísimas, que se dan mil dos vueltas para llegar al mismo punto, y que claro, cuando uno es un lector entrenado, que tiene músculo lector, la va a disfrutar, pero probablemente el lector que no está en ese nivel no va a poder entrar. Yo traté de hacer eso, pero sí le puse harta cabeza. Y una de las cosas es lo que tú estás diciendo. O sea, a mí algo que me produce rebelión de la literatura chilena y diría como de la crítica chilena, es que nosotros tenemos este mote de lo costumbrista. O sea, a mí decir así como cualquier persona que trata de hablar
o ni siquiera de hablar, de transferir la forma de hablar de Chile, bien o mal, digamos, porque puede estar bien o mal hecho, pero cuando se trata de hacer, a nosotros dicen, que eso está en el costumbrismo, está en el costumbrismo. Y como una mala palabra, así como que cayó ya en un pozo sin fondo, donde hay mucho temor de ser clasificado ahí. Y lo que yo diría es que es justamente lo que tú dices, que eso no es un problema ni en México, no es un problema en Argentina, no es un problema en Ecuador, no, es un problema de Chile. Y es un problema que nos impide ser efectivamente comprendidos desde afuera, porque nuestra literatura termina siendo una literatura que se analiza, se mira como si lo fuera, como si la fuera a evaluar el editor del país, como si la fuera como si se fuera a publicar en anagrama. Y primero eso probablemente no va a ocurrir, pero si va a ocurrir, no va a ocurrir porque nosotros estemos escribiendo como España, porque en España escriben mejor como españoles que nosotros. Eso como realidad, ¿no? Pero además a mí, honestamente, a mí me conmueve un país. Yo creo que yo los extraño, me gusta, cuando no estoy acá, me gusta cómo la gente es, me molesta mucho cuando la gente es muy cruel en Chile y me molesta porque me importa. Y creo que de hablar de eso, ponerlo adelante, es poner como lo central de nuestra realidad. Si vamos a hablar de la chilenidad, así lo he estado diciendo, porque como recién me hace la pregunta, bueno, no podemos hablar de la chilenidad sin hablar de la provincia y sin el habla de la provincia. Si nosotros vamos a hablar de la chilenidad desde Santiago Centro hasta Las Condes y desde Huechurá hasta Peñalolén, la verdad que es una chilenidad súper pobre, es una chilenidad que no es realista, pero además nos hace cargo de los problemas existenciales, porque al final el habla es como tú te haces cargo de tus problemas existenciales, creo yo, no sé cómo tú lo ves, yo lo veo así. O sea, el punto, lo que tú nos estás relatando es justamente lo que uno encuentra en El Viejo de la Lluvia. Esta cosa provinciana, ¿cierto? Esta cosa de la periferia, una pincelada al mundo del circo, pero del circo no del circo estelar, sino que del circo que va de pueblo en pueblo, esos circos que llegan justamente a esos pueblos que están súper alejados, ya sea al interior de la cordillera o en la última caleta de pescadores, ¿cierto? A lo largo de nuestro país, la forma de cómo nos tratamos, ¿cierto? Esta cosa de ponerse apodos, de apodos que tienen que ver con las falencias físicas o con las falencias intelectuales que están tan propio de nosotros, pero que sin embargo, a pesar de eso, insisto yo que es una historia que perfectamente y por lo cuidadoso de tu lenguaje, por lo bien escrito, puede ser perfectamente leído y leído, comprendido y como ejemplo o como espejo de otras sociedades latinoamericanas, que es lo que yo encuentro grandioso de aparte de otras cosas que ya vamos a ir desmenuzando, que Claro. encuentro grandioso en esta segunda novela. Háblanos de esta forma tan especial de admiración, por una parte, y de rescate de la periferia. Porque ya oí un poco sobre eso en otra entrevista y me gustaría que lo pudieras detallar más aquí. Yo, mira, la novela, fíjate, bueno, no sé cómo cada uno se acerca a las novelas como escritor, como lector, pero a mí como lector y como escritor las novelas siempre me revelan algo de mí mismo. Por ejemplo, cuando algo no me gusta, habla más de mí mismo a veces que de la novela. Y cuando algo me encanta, sí, también es como que habla es como un pequeño psicoanálisis si uno lo mira eh, desde esa perspectiva. Y a mí me pasa con la novela que yo he tenido que analizar por qué yo escribí esta novela. Y claro, tú empiezas a ver que el personaje que narra, el narrador, que le dicen Cojinoa porque es cojito, y el viejo y la lluvia son personajes que están de alguna manera físicamente o emocionalmente fracturados.
y que viven en un lugar que está muy lejos. Uno lo único que entiende es que están lejos de la ciudad, que está lejos de todas las partes, que la máxima autoridad es una comisaría de carabineros, que tampoco los pesca mucho. Entonces, y esa sociedad y esa estructura es una sociedad donde estos personajes están al margen del margen. Y ese fue como un tema también que probablemente tiene que ver con dos cosas. Uno, desde una perspectiva como, si uno quiere, así como, casi como judeo-cristiana, así como de la preocupación por el débil. Pero también fíjate desde otra perspectiva, de que cuando tú hablas de la humanidad, cuando tú quitas todo lo accesorio a la humanidad, es donde la humanidad aparece. Si tú sacas todo lo que es decorado, lo que es moda, lo que es preocupaciones a veces estructurales respecto del día a día, aparece lo humano. Y probablemente a nosotros también nos pasa, es decir, aparece en la intimidad de nuestra casa, con nuestros amigos, en el momento que nos sentimos heridos, en el momento que estamos contentos, pero eso no ocurre normalmente en el espacio donde nosotros somos un personaje, ocurre donde estamos más desprovistos de decorados, para reiterar la palabra, pero esa es la que se me ocurre que da un poco cuenta de la preocupación. Y diría que la provincia, un poco esto como de los márgenes, a mí me preocupa mucho que nosotros, y especialmente desde el 2019, ya antes, pero después del 2019, se empezó a hablar mucho de qué es lo que éramos los chilenos, cómo éramos los chilenos, y con mucha cuestión puesta desde la universidad. Pero a mí me parece que nadie desde una postura ideológica puede pensar qué es lo que es un país, sino que el país primero no lo puede describir. Y lo que yo trato de hacer es describir lo que yo recuerdo en una estructura coherente y armarla. Y volviendo un poquito a lo que me decía, yo, fíjate, de la pregunta anterior, yo pienso sí que cuando uno toca como un elemento humano, cualquier persona lo puede entender en la medida que honesto. Yo puedo entender una novela de un ruso en la medida en que está hecho desde, desde las emociones que todos podemos reconocer, desde las preocupaciones que cualquier persona tiene. Cuando tú ya te pones un poco muy local respecto de tu estructura, acaba que es más difícil. Y yo creo que lo otro que tú revelas tu pregunta que es real, es que aunque a nosotros no nos gusta, y a ningún latinoamericano creo que le gusta tanto, todos nos parecemos un poco. O sea, tú, incluso hablando del norte, que yo soy de Antofagasta, entre Antofagasta y varias zonas del Perú no hay tanta diferencia cuando tú ves por la costa, son muy parecidas. Y la forma de construir, la forma de comportarse, los tiempos. Rodrigo, es muy interesante conversar contigo. En la primera pregunta que te hice, tú nos respondías con esta idea de escribir una narrativa poética, ¿cierto? Ponerle belleza a la historia que estás contando. Y tomándome de esa frase tuya, quiero decirte que para mí la gran metáfora, si hablando desde la poética, ¿cierto? La gran metáfora de esta historia del viejo de la lluvia es la reparación de eso que está fragmentado. Y una de las maravillas o de las cosas que tú pones que dan esa idea de metáfora es que el viejo de la lluvia, ¿cierto?, se dedicaba a reparar utensilios. Y ahí está la gran metáfora, porque no repara solo utensilios, sino que, ¿cierto?, repara estas vidas fragmentadas de la gente que lo rodea. Estoy hablando bien amplio para no, claro, para no hacer spoiler de la historia. ¿Esa metáfora estaba ya desde un inicio o fue el personaje el que te fue dando esa metáfora? Fíjate que Porque podría haberse probablemente dedicado son a cosas. cualquier otra cosa, digo No, yo. no, 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 yo creo que tienes razón, yo creo que tienes razón, pero no son cosas que me ocurran conscientemente. No es que yo te diga, oh, ya me levanté y voy a decir, ya, vamos a empezar a hablar sobre la reparación, sino que la reparación, como lo que hablé, es algo que me apareció al final, y probablemente estaba en toda la historia, pero yo no lo veo ahora, por ejemplo, porque tú lo vas viendo. Por decirte algo, los personajes, para ir un poco a la novela anterior, por ejemplo, yo le puse
a una, como la juez que hace una investigación, se llama María Esperanza, y todos entienden que María Esperanza representaba algo por su nombre. Yo nunca lo miré así, pero probablemente sí lo pensé en algún minuto y aquí también, o sea, yo no lo pensé en el detalle pequeño, digamos, como de una estructura súper organizada, armada con intención. Yo no fue hecho con intención, pero va apareciendo si yo tengo mi fe, como tengo en el lector, y también tengo fe en el inconsciente, digamos, o sea, que va operando, va llevando su energía porque te va a mostrar algo de ti mismo, de lo que te está preocupando, y si lo trabajas con honestidad, ahí aparece, digamos, y probablemente yo también tengo algo dañado de lo que quería recuperar. Oye, es muy Bueno, bonito todo. oye, es muy bonito lo que dices porque justamente el narrador, ¿cierto? El narrador que tú utilizas, que es un narrador bien complejo porque es casi una segunda persona, ¿cierto? Que se dirige siempre al lector. Bueno, no sabemos a quién se dirige, pero uno piensa que se está dirigiendo a uno como lector, ¿verdad? Claro. Contando esta historia eh, que le pasó a él con este personaje tan potente. Eso por un lado. Y por otro, lo que me gusta mucho de lo que tú dices es cómo resuena en el lector, en cómo tu historia puede provocar diversas miradas. Y en este sentido, antes de que yo te revele la epifanía que yo tuve antes que yo te revele mi epifanía lectora, eh, para que así nuestros seguidores, ¿cierto?, vayan degustando una breboca de lo que es esta novela breve, que tú nos leas, ¿cierto?, en voz alta el primer fragmento que se convierte hoy en nuestra lectura asombrosa. Te voy a pedir más o Perfecto. menos unos 3 fragmentos porque está muy interesante, muy interesante. Mira, yo les voy a proponer que leamos el comienzo, ¿ya? Y porque es una cosa importante respecto a la historia. Esto es lo que sé. El viejo y su perro llegaron un día en que empezó a llover sin tregua. El viejo estuvo 2 semanas y se fue. Eso ocurrió hace un buen tiempo, pero yo no olvido que estuvo 13 días enteros y una mañana. Eso es lo que les puedo decir, aunque quiero decirles más, pues es lo que debo hacer. También sé que al avanzar, el viejo rompía la cortina de lluvia que nos cayó encima, seguido del leve canto de las ranas. Y no se crean que invento cosas. Lo que les contaré ahora lo contaré porque lo vi con mis ojos. Salvo esto que digo acá, que me fue secreteado por la Hulda, a la que nunca le decimos Hulda, sino la maceta, por su color de pelo, y porque estaba siempre la guaita en la ventana. No sé quién le puso maceta, pero ese era ya su nombre. Creo que si alguien en la calle la llamaba Hulda, no se habría dado vuelta, no sabría a quién le estaban hablando. El comienzo de esta novela tiene mucho que ver con la definición de la voz del narrador. Es un narrador que siempre está primero hablando en un público plural, ¿no? Habla en el ustedes, vosotros, habla en una tercera persona plural. Y lo otro que tiene este narrador es que es un narrador que siempre está tratando de afirmar que lo que dice es cierto, que le crean, porque hay como una nostalgia del viejo que ya no está, como él lo cuenta en la primera parte, y que él siente que se está perdiendo, que se está yendo, que su imagen en el recuerdo ya no está. Y por lo tanto es lo que está haciendo para escribir, a reafirmar esto. Y siempre la novela es una reafirmación de la presencia del viejo y lo que significó para él. ¿Sabes qué? Es muy bonito el estilo narrativo porque nos asemeja a la oralidad, porque de hecho los diálogos no existen. O sea, hay diálogos. Sabemos quién pregunta, quién responde o quién comienza contando algo, pero es como que estuviera transcrito, ¿cierto? Desde la oralidad, así como tal como es como que si tú lo hubieses escuchado y lo vas transcribiendo. Eh, Porque además, una de las cosas que a veces eh, inquieta o distrae del centro de la historia son las descripciones.
de ambientes o de personajes. Y aquí está todo tan equilibrado que la atención está siempre en lo que está contando este narrador, ¿cierto? Esta nostalgia por este señor. Ahora bien, como ¿Te yo... puedo agregar algo? Sí, por Mira, supuesto. yo tengo una teoría, que es teoría mía, por lo tanto está probablemente equivocada, pero a mí los guiones me generan una molestia. En general, yo trato de no escribir con guiones. Por ejemplo, era un tema con la editora, porque la editora encontraba que no se podía no escribir con guiones. Y le encuentro toda la razón en términos de la editorial, pero lo que a mí me parece es que yo cuando leo una novela, pero también cuando la escribo, yo hago una propuesta de que él en ese rato crea que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Obviamente que no es verdad, obviamente que no es la realidad, pero nosotros llegamos a un acuerdo, a un trato, una especie de negociación, un contrato, ya que yo soy abogado, en que yo te digo, mira, el acuerdo acá es que tú vas a creer que esto es verdad y yo voy a hacer todo lo posible para que tú creas que es verdad. Y siento que los guiones de alguna manera rompen ese contrato. Te recuerdan que esto es un artificio. Claro, que es En una cambio, ficción. cuando tú lo sacas, honra esa palabra, honra esa propuesta. Eso es como que yo siento. Bueno, una de las cosas bonitas de esta novela es que nos recuerda y nos enfatiza, ¿cierto? Algo que se ha perdido en nuestra cotidianidad, ya sea dentro de los hogares y cómo nos movemos afuera, que es, y ahí yo me sumo contigo porque también soy provinciana, al valor de la palabra. O sea, la palabra dicha es, ¿cómo se dice esto? A hierro y a fuego, ¿cierto? No, nada la borra y es una de las cosas bonitas que uno encuentra en tu novela. Ahora, siguiendo con cosas bonitas, y aquí viene mi epifanía, porque ¿Ya? tú me puedes decir que estoy loca, ¿ah? Mis seguidores ya me conocen, porque siempre los dejo así como dice estas cosas. Tú ves aquí todas estas cositas. Bueno, Sí. no es solo que estén pegadas, sino que están, viste, están subrayadas porque trato Muy bien. de hacer lectura 2 o 3 antes de poner las cositas. Pero no están solo puestos las cositas, perdón, los posit. Estos, no es que solo estén, sino que además están escritos. ¿Ves? Están escritos. Bueno, Creo que George Steiner dice que leer subrayando es una forma especial de leer. sí, no, es que yo no puedo de otra forma. No puedo, este programa me ha enseñado que no puedo leer de otra forma. Mira, ¿cuál fue la epifanía que yo tuve y que quiero compartir contigo? Y tú me puedes decir, Ángela, estás loca, o bien, ya es tu visión. Hay 12 principios en este libro. Yo encontré 12 principios que me hacen volver a creer en el ser humano y a tener esperanza. 12. Tú no los voy a nombrar los 12, pero Claro. dime tú un número y yo te digo cuál es ese principio. Ya, el 6. Ya, el 6. Mira, justo abriría el séptimo, pero voy a ir al 6. No, pero el 6, la suerte. Mira, es justo lo que estábamos hablando. El sexto principio. Quizás en otros tiempos cumplir con la palabra dada y actuar con decencia eran usos frecuentes. Ese es el sexto principio que ustedes van a encontrar aquí en El Viejo de la Lluvia. Y mi pregunta es si eso fue deliberado o es esta cosa intrínseca que también se mezcla con tu profesión, que es ser primero juez y ahora, o sea, primero abogado, perdón, y actualmente ser juez de familia. Yo creo que también hay algo de eso en El Viejo de la Lluvia, ¿o no? Puede ser, probablemente sí, hay algo como preceptivo en el relato. Sí, yo trato de no ponerme, porque además no me gusta la literatura donde el escritor se pone como en un púlpito, decir lo que es bueno. Más bien lo que yo creo que aun cuando nosotros, creo que fue cuando, disculpa la expresión tampoco feliz, digamos, pero fue cuando el escritor transfiere su moralidad a los libros y trata de convencerte. Incluso, por ejemplo, hay escritores que a mí me encantan, como Graham Greene, que estaba visitando últimamente, pero El Graham Greene poder, siempre al final trata como de hacerte cristiano, digamos. O sea, como sí, el que, poder y la gloria. El poder y la gloria hace eso.
Sí, sí, no, pero también el final de la Fer, por ejemplo, Mm. tiene esas cosas como de tratar de volverte cristiano, lo cual como que de alguna manera así como, oh, voy súper bien, y, ya, ya me está tratando de... Y eso que yo creo, Dios, no tengo problema, pero igual me, me, me quita fuerza. Y me pasa que no era lo que yo quería, pero yo sí creo que los personajes tienen que tener una moralidad para tener vida, porque si van a ser, porque uno puede creer que los libros son también algún tipo hay algún tipo de vida parecida a las personas. Y esa vida, para ser completa, tiene que tener una moralidad, que no necesariamente es la de uno. Por ejemplo, no sé si tú estás contando la historia de un asesino serial, probablemente ese asesino serial no va a ser la moral de uno, pero tiene una moralidad. Él piensa por qué las cosas son buenas o malas. Bueno, ese es un tema sobre el que Platón escribió, digamos, o sea, que todas las personas pensamos que lo que hacemos es bueno y por eso lo hacemos, si no, no lo haría. Oye, Entonces, acaban de salir fuegos artificiales de justo cuando estabas diciendo algo muy importante, así que como, va a quedar como un destello ahí. ya que bien, ¿no? No Bueno, sé desde entonces, dónde aparecieron. es que yo quizá donde moví las manos, decía alrededor Claro, que como que el Zoom tiene esa capacidad de leer las emociones de uno que sí. No, uno primera vez que conoce. me pasa. Está muy bonito, va a salir en el preciso momento. Perfecto. Entonces lo que yo te decía, sí, yo diría que la otra novela y en este es como un sello mío, como que los personajes tienen una moralidad y una moralidad fuerte, fuerte y la expresan. Mm. Y expresan su forma de pensar. Y es una moralidad que más allá que uno la comparta, no la considere, es una moralidad que es coherente respecto de cómo se construye y cómo funciona. No, Y y es una además, moralidad que... Ah, perdón. no, termina, termina. No, y solo iba a decirte que era una moralidad que es la que yo recuerdo, digamos, que existía, porque claro, también hay una visión así como del pasado, como en esa línea, muy, como desvalorado respecto de esa cuestión. Pero también había cosas súper buenas. Un amigo me recordaba el otro día, ayer mismo nomás, que me recordaba, por ejemplo, que antes tú te subías a la micro y las personas, para pagar el pasaje, se subían a veces por atrás y empezaban a pasar la plata y uno iba y le pasaba la plata al chofer y le devolvía la plata y le devolvía todo. No sé El si eso sería cuento. posible ahora, digamos, obviamente no por el sistema de pago, pero además porque la moralidad que había en ese minuto era esa. Tú Claro. no le quitabas algo pequeño a alguien para perjudicarlo. Y eso ellos lo van expresando y lo van recordando con nostalgia. Sí, no, pero además la forma en que, porque una cosa es trabajar un personaje, ¿cierto?, en toda su tridimensionalidad, colocarle moral, sus características físicas, cómo va a actuar, cómo se va a expresar, pero aquí la forma poética en la que se filtra o vemos destellos de esa moralidad de los personajes, eh, es súper sutil, entonces no es una cosa que yo sienta así como, ay, no, me está enseñando que tengo que ser, no, al contrario, es como, oye, pucha, esto es, ¿me entiendes? Esto es lo que debería ser, la diferencia entre lo que hace, lo que no hace y lo que debe hacer, o lo que debe ser. Así que no, ahí yo después fuera de programa, porque es muy largo, te diré cuáles son mis Oh, 12 no, me principios, encantaría. mis 12 principios. Voy a invitar a que nos leas un segundo fragmento. Estamos con Rodrigo Telles, abogado chileno. Su segunda novela, El viejo de la lluvia, editorial Forja, ya está en todas las librerías. Es una novela breve y ustedes se van a encantar con las historias, porque no es solo una, sino que varias historias que convergen eh, aquí en esta novela breve. Así que tu segundo fragmento, tu segunda lectura asombrosa de hoy. Lo que les hablo es la verdad, y lo digo porque así ocurrió. Y si alguien insinúa que estoy haciendo un cuento largo, lo dice con el beneficio del tiempo. Yo ahora comprendo tanta vacilación. Estaba atascado ante una de esas bifurcaciones en las que cuando se elige una ruta ya no podemos dar pie atrás. A su manera, el viejo de la lluvia lo entendió y por ello me invitó a quedarme.
hubiera sido mejor para él que se alejara de mí. En fin, en la vida lo que nunca se nos quita es la ignorancia, pero hay una cosa que aprendí: siempre lo importante queda en la sombra. Por eso, aquella noche jamás pensé en los botes de pesca que debían haber recalado por la mañana, y ni se me pasó por la cabeza que la razón del retraso era la tormenta que los había obligado a fondearse en una bahía lejana durante 2 días. Pero no se puede parar el motor insensible que nos empuja. Hagamos lo que hagamos, las cosas se deslizan, como el día siguiente se deslizaron los botes de pesca en las aguas ya calmas, gobernados por esa marea inconmovible que es el destino, esa corriente helada que ordena y desordena nuestros pasos. Segundo fragmento de El viejo de la lluvia, que además no solo nos trae una historia tan esperanzadora, ¿cierto? Que uno queda así como suspirando. También este personaje de Emeterio Mendoza, el viejo de la lluvia, era apasionado por la ópera. Encontramos ahí Los pescadores de perlas, de Bizet, ¿cierto? Y también La Bohemia, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan importante para ti, Rodrigo, es la música a mí me extrañó que fuera la ópera. Es que yo voy siempre yo no sé siempre, pero ahora, hace hartos años, ha sido a la ópera. Quizá eso es algo que yo le agregué al viejo, porque quería agregárselo como un elemento, era un elemento que era maravilloso en el lugar, ¿me entiendes? Porque en el fondo el viejo trae cosas que son maravillosas, porque el viejo es, en el fondo, si tú lo pones, por ejemplo, no sé, en Santiago Centro, el viejo es un viejo rayado que está dando la hora, que molesta a los vecinos, pero cuando el viejo está en un pueblo donde todo se ve de una manera mucho más chata, el viejo se vuelve un ser maravilloso. No necesita ser un gran experto en ópera porque es el único que escucha ópera. Claro. Entonces No, le pero da este además, elemento maravilloso, mágico. sí, y estas cosas maravillosas que trae el viejo también tienen que ver con su forma de vestir, ¿cierto? Lo que tú dices como chato en este pueblo, ¿cierto? En que todos se conocen, en que la vida es como muy rutinaria, ¿cierto? Los pescadores salen a pescar, las madres se quedan en la casa, eh, el muchacho que cuenta la historia casi pasa, o sea, si no fuera por la dificultad que tiene para caminar, estaría encerrado en su casa, ¿cierto? Sin tener mayor relación. Pero también esta cosa colorida, esta cosa festiva que trae el viejo de la lluvia, también trae este compañerismo, este amor, esta cosa leal y filial con las mascotas, y Tambor se convierte también en un personaje que uno así, bueno, una que le gustan los animales, pero eh, tiene una impronta muy especial Tambor. Pues cuéntanos por qué Tambor, este quiltro, que lo que más me gusta a mí era un quiltro, hace parte de esta escenografía y esta... El viejo no sería el viejo de la lluvia sin Tambor, digo yo. No sé. Mm, yo diría a ver, fíjate que yo tengo mis perros, por ejemplo. Yo, cuando tenía mis perros, me pasó que yo, en algún minuto, yo no tengo niños, entonces no he tenido como esa preocupación que probablemente algunos padres tienen, y tampoco transformo a mis perritos en mi hijo, digamos. Pero sí me pasó algo, que cuando eran cachorros, me dio como miedo que salieran, y porque además eran re locos, se arrancaban y los podían atropellar en la calle. Y como ese temor, mirar que le pasara algo me produjo como una emoción. Y esa emoción yo la puse ahí, como la idea de esta mirada así tan prístina que tienen para ti, que te quieren incondicionalmente y que tú eres responsable de ellos en algún nivel, ¿cachai? Porque no son tampoco, sobre todo los animales de casa, no son Claro, las autovalentes, no es que sean mascotas. ahí que van a salir a funcionar. Y eso a mí me parecía emotivo, y me pareció que era una emoción que yo quería trabajar ahí, digamos, como
como también el tambor, quizá no lo pensé en ese momento, pero soy muy como táctil, no físicamente, sí, sino que siento algo como que tiene que funcionar. Hay cosas que faltan, no que sobran. Voy construyendo una estructura que intento ser lo más eh, equilibrada posible. Y creo que tambor daba equilibrio a la novela. Había momentos en que, claro, porque si hubiera sido solo el viejo dándole consejos a este joven, habríamos caído un poco en esta cuestión un poco forzada respecto de estarle dando solo puros consejos, sino que Tambor da un espacio de funcionamiento, de amistad, donde hay un vínculo también, porque son personas que tienen una diferencia de años bien importante, entonces el Tambor genera un vínculo entre ellos, un link. Claro, Y genera solo así eso. como el nexo entre ambos. Sí. ¿Quiénes son tus referentes literarios, Rodrigo? ¿A quiénes lees, a quiénes admiras? ¿Lees solo Oye, novelas ¿sabes qué? o...? ¿Sabes qué? Una pregunta tan difícil para mí, porque no es que quiero decir eso como que me crié solo, pero en el fondo como siempre me hacen esa pregunta y así como yo digo, ya, no, yo leo a, a Cormac McCarthy, porque es verdad, digamos, yo leo, pero no es que yo lo siga directamente. Me recuerdo, creo que, a ver, por ejemplo, yo diría que a ver, ¿quiénes a mí como me han influenciado? Yo diría que los escritores norteamericanos e ingleses me dieron mucha información en algún momento de mi vida. Diría que a mí como el escritor que más me afectó porque lo leí muy joven, y estoy hablando muy joven, 10 años, y de ahí me acompañó toda mi vida fue Oscar Wilde. Diría así como Oscar Wilde. O sea, incluso yo diría que ahora que lo pienso, como en esta historia, un poco yo trataba de lograr tanto la emoción que logra el Ruiseñor y la Rosa, en, en el príncipe feliz, en ese tipo de historias que me parecieron claro, había una emotividad, pero una emotividad que también le da un valor a la estética, y la estética en sí misma se transforma en una moral. Sí. Oye, te vas a tener que acostumbrar porque nosotros los periodistas de difusión literaria siempre preguntamos, hacemos esa pregunta. En este caso, en este programa de lectura asombrosa, lo hacemos pensando en que le abres la posibilidad a nuestros seguidores de, no sé, conocer un autor que no han escuchado o reencontrarse, por ejemplo, ahora que nombras a Oscar Wilde, que ganas de leer La importancia de llamarse Ernesto, que para mí es como lo mejor, lindo así como regresar, ¿viste? No, me hace regresar a esa emoción y decir, hoy tengo que volver a leer La importancia de llamarse Ernesto. Eh, Así que vas a tener que acostumbrarte a esa Voy a ir pregunta. creando una respuesta a ti, así Claro, claro, ¿no? Y claro, pero tú tienes claro, las herramientas, podría decir Borges, porque eso siempre queda bien. claro, no, pero no necesariamente. Mira, también Sí, esta pregunta iba con una doble intención. sí. ¿Tú has leído narrativa de Juan Rodrigán? No solamente las obras de teatro, sino que o has visto Sobre las alguna obras de obra teatro. de No, la las narrativa obras de no. teatro? Ya. No ¿Y la, tú te has imaginado esta novela como obra de teatro? yo tengo, probablemente porque mi generación es muy visual, yo tiendo a tener imágenes, eso te podría decir, o sea, como que los personajes ocurren en imágenes, eh, y las palabras van creando las imágenes, pero no lo pensé como obra de teatro, la verdad es Es que no que lo pensé como nada. yo en algún punto de la historia, porque nuestro narrador, ¿cierto? Este muchacho Roberto insiste en que lo que está contando realmente pasó, ¿cierto? Tiene esa pulsión de decir créanme porque es lo que realmente pasó, me avala tal otra persona, qué sé yo. Cada vez que él nos remecía con eso, por favor, crean lo que yo estoy diciendo, yo me imaginaba una obra de teatro al estilo de Juan Radrigán, en donde está esta cosa tan de la periferia, estos personajes tan marginales,
pero con una dignidad, ¿cierto?, que estremece, po, que estremece. Imagínate a Roberto ahí en el escenario, solo con un foco, ¿cierto?, Claro. sentado en un cajón, ¿cierto?, solo, sin nada, y hablándole al público. Esto es lo que le quiero decir. El viejo llegó y estuvo solo 13 días, 13 días y una mañana. Bueno, esas son las emociones que me produjo a mí como lectora de El viejo de la lluvia. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso para ti. ¿Es tu segunda novela? ¿Cuáles son las diferencias con la primera? Y son tres preguntas en una. Claro. Y la tercera es si ya estás en otro proceso creativo, en un nuevo proceso Ya. creativo. Mira, partamos de atrás para adelante. Yo lo que descubrí de mi trabajo como escritor, porque yo ya lo veo como un trabajo, ¿me entiendes? Más, no como un trabajo del que yo voy a vivir, sino que una actividad de la que le voy a dedicar tiempo durante muchos años, pero el- es que yo no puedo parar, porque si no es como si volviera atrás, como si perdiera toda la fluidez para escribir. Entonces, siempre me mantengo escribiendo sobre Dios, más bien sobre la divinidad, digamos. Entonces, y por eso estaba leyendo a Graham Greene, los escritores cristianos, estaba como visitando eso, mucho la Edad Media, la, la Reforma de Lutero. Eso es como lo que estaba viendo ahora. O sea, bueno, porque escribir, bueno, para los que no escriben, al menos como lo veo yo, necesito lo ven así, implica leer mucho y investigar mucho como para uno metabolizar la historia, los problemas, y después esos problemas empiezan a adquirir forma conforme a esas creencias que uno va generando respecto de lo que está escribiendo. Y eso me pasó también con esta novela. O sea, que yo, claro, ya había terminado la otra, estaba en el proceso de, de- de ver si la publicaba, cómo la publicaba, y empecé a trabajar en esta porque no podía más. Eh, la pandemia y el estallido no ayudó mucho, ahí sí tuve que hacer un stop, pero, pero en general esa fue como mi manera de acercarme a esto. Sí me ocurre que cuando yo estoy trabajando en una novela, o en realidad han sido dos, así que tampoco es como uno quisiera que fueran muchos, pero en cada uno de los casos que he trabajado, quedo súper metido, como con la forma de hablar. Hay también hay una cadencia, como hablan, una forma de comear, una forma de expresarse de los personajes, y eso yo lo tengo muy marcado. Entonces mi idea es moverme a otro lugar. Entonces la Salir idea de es que tu esta zona novela de estuviera en confort. otro lugar de la primera. Bueno, porque si no, empiezan las novelas a parecerse un poco una a otra. Empieza como estos escritores que escriben lo mismo varias veces, Mm. tuvieron una muy buena idea al principio, pero siguen hacia adelante, y me parece bien terminar escribiendo una saga, pero no era lo que yo quería hacer. En mi caso, quería ir explorando distintas problemáticas del decir en Chile, de cómo hablamos nosotros y de ciertos problemas que creo que nos movilizan ahora. Por ejemplo, esta nostalgia yo creo que también es un problema actual, por ejemplo. O sea, la nostalgia de una sociedad con menos complicaciones, pero que también tenía sus pobrezas, sus riquezas, y que poder verla con algún nivel de justicia. No sé si respondí las tres preguntas, porque Sí, eran tres. sí, nos respondiste las tres preguntas que ya estás trabajando. ¿Qué importancia para ti tiene la autocorrección? Porque una cosa es que tú vayas escribiendo la historia, ¿cómo lo haces? ¿Dejas, ya, terminas la historia o el esbozo de la historia lo dejas un tiempo, lo archivas, pasa un tiempo y después vuelves? Mm. ¿Cómo es Claro, ese las dos proceso? novelas que he trabajado yo escribo relativamente rápido. Por ejemplo, una novela en 6 meses, 8 meses la podría terminar, ¿no? Pues un poquito más, menos, dependiendo de esos casos. Y trabajo con Pablo Soca,
que es un escritor, si no lo conocen, reconocido, que escribió una novela muy famosa que se llama Natalia. Y Pablo es mi coach, entonces yo llego con mi tema y lo vamos corrigiendo juntos, entonces yo se lo voy leyendo en voz alta y voy corrigiendo. Entonces el texto que termina está bastante bien, o sea, como en términos de estructurales, de corrección de comas, eso termina bien. Y cuando terminamos y vamos ordenando las ideas, yo le voy diciendo hacia dónde quiero ir, él me dice, mira, esto no me parece, que no me cierra, y oiga, faltó esto, siento que esto no, está muy lento, y ahí vamos ordenando. Es como una especie de visión en el... En vivo, De ahí así es. terminamos ese proceso y a veces, creo que en algún caso hicimos una revisión rápida de todo, como para darle una globalidad. Y en el caso del viejo de la lluvia, con seguridad, yo la escribí como el año 2017, 18, y de ahí como que quedó guardada porque como vino la pandemia y yo estaba en el proceso de publicar, juro decir la verdad, claro, ella quedó como guardada. Y porque además había otro problema, que volviendo a Graham Greene, que Graham Greene lo señala muy bien en algún texto, dice, mira, hay personajes que se esconden, y el viejo de la lluvia es un personaje que se esconde. Para mí fue un personaje que me costó mucho sacarlo, porque claro, es un personaje simpático, todo esto, pero como que queda todo en lo superficial, en esta cosa como de que da muy buenos consejos, pero tú empiezas a decir, bueno, pero este viejito que da muy buenos consejos, que es muy simpático, que sabe de ópera, que arregla cosas, ¿por qué termina perdido en un pueblo aquí? Entonces, eso había que solucionarlo, y eso me costó mucho solucionar, de primero verlo, porque a veces lo que pasa es que nosotros estamos tan cerca de la historia cuando la escribimos que no lo alcanzamos a ver. Me costó verlo y después darle una forma que diera equilibrio a la novela. Eso me significó reescribir un poco el final de la novela, porque ese equilibrio significó cambiar también la dinámica, porque un poco lo que te decía, o sea, el viejo en la primera versión era un personaje, claro, extraño, que tenía algún tipo de desequilibrio que uno podía ver, pero no era un sujeto que estuviera claro cuál era su desequilibrio. Entonces sabía que cómo trabajarlo, lo fui, sin hacer spoilers, como abriendo para que fuera comprensible, pero también para que de alguna manera la novela, ciertas actividades o acciones del viejo adquirieran sentido después, porque como que la novela tenía como, yo veo las cosas como bien desde la estructura, entonces, como si construyera una casa. Entonces era como una casa que tuviera living, comedor y el baño, y de repente tuviera un hoyo dentro. No había como conexión entre el baño y la parte y una parte de la casa. Y eso había que rellenarlo, y eso daba una estructura armada, con equilibrio, con forma, con una manera de operar. No sé si porque a veces es como muy técnico, y yo trato de no contar mucha de esta cuestión porque la gente probablemente la aburre, pero más o menos será la... No, mira, en este programa nuestros seguidores quieren saber, pero hasta lo que comían mientras estabas escribiendo. Así, Ya. ¿ah? Porque eso humaniza casi siempre el lector piensa que el autor, ¿cierto? O el mismo autor se pone en un pedestal, ¿cierto? Donde son inalcanzables para los lectores. El privilegio de poder conversar contigo, de conocerte, de visualizar qué es para ti la escritura, ¿cierto? Aunque no fue una pregunta directa, nuestros seguidores pueden decir, oye, este señor que está escribiendo que escribió esta novela, que es abogado y que tiene esta forma de, tan especial de llamarnos la atención como lector, ¿cierto? Quizás no pueda comprar el libro ahora, pero lo voy a anotar, en los pendientes, porque los lectores somos así, siempre estamos llenando nuestra lista de pendientes. De pendientes. De hecho, mi pendiente es leer tu primera novela, tenerla. Invitamos aquí en Lecturas Asombrosas siempre a hacer nuestras pequeñas bibliotecas, de fascinarnos por los autores, no quedarnos solamente con una obra, sino que también acompañar, ¿cierto? Ver, idealmente, bueno, quienes son fanáticos de Borges o de Cortázar, ¿cierto? Tratan de tener todas sus historias. Así que invitadísimos aquí en Lecturas Asombrosas. Voy a pedirte, antes de terminar, el tercer fragmento, ¿cierto? De El viejo de la lluvia.
para que todo lo que hemos dicho aquí les sea coherente a nuestros seguidores, que no estamos hablando de otra cosa que no sea el viejo de la lluvia, y cuando ustedes hagan esa lista de personajes principales, protagonistas, varones entrañables en la literatura chilena, que también explayarse a la literatura latinoamericana, poner ahí a Emeterio Mendoza como un personaje entrañable. Así que nuestra tercera lectura asombrosa de hoy. Perfecto. Aquí va. Déjenme decirles algo más. No soy un hombre curioso ni guardo rencor, aunque no puedo superar ni la vergüenza ni la culpa. Es lo que el tiempo me ha dejado saber de mí que es mío. Estoy seguro de que de no ser por el viejo de la lluvia, yo no habría encontrado la forma de acercarme a la allí. Ambos sospechábamos que era así. Por eso desandamos esa noche el camino de la costa, repitiéndonos, animados una y otra vez, la historia que el viejo nos había contado. Mi mente vagaba hasta muy lejos, y por un segundo olvidé que la Jenny estaba en estado, hasta que en el horizonte divisamos los destellos de los barcos pesqueros que avanzaban hacia el muelle. Entonces noté que su cara se colocó una sombra, y pude leer en la fijeza de su mirada que el papá de su hijo venía a él. Retomamos el camino, ahora callados, sintiendo el olor que la lluvia le arrancaba a la tierra, enfundados en el rumor del viento que volvía nuevamente a agitar el mar. Con cada paso nos adentramos en una oscuridad tan espesa como una corriente de aguas profundas que nos arrastraba a cada uno hacia nuestra soledad. Bien, Rodrigo, nos dejas así con con nuestro corazón lector, bien llenito con estos 3 fragmentos de El viejo de la lluvia. Recuerden que en este programa hacemos fomento lector y amamos la lectura en voz alta. Es una forma de mejorar, ¿cierto?, nuestra calidad de escritura, porque leyendo en voz alta sabemos dónde van las comas, los puntos, pero además si usted le lee no solo a los niños, sino a alguien que quiere mucho, es una forma también de decir que otra persona le importa y le entrega cariño a través de la lectura en voz alta. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estos 3 fragmentos del viejo de la lluvia. Algo que quieras comentarnos, que no se haya dicho, que nadie te haya preguntado hasta ahora, y que tú quieras contarles a tus lectores. Bueno, primero una cuestión que si no la editora y Mariana me van a matar, es que bueno, la novela está en la página de Editorial Forja, se puede comprar, también va a estar en ebook próximamente, y también entiendo que está en Busca Libre y en las librerías más conocidas. Eso como cuestión para monetizar todo esto, porque nada, Claro, ahí vamos, bueno, aquí desde Lecturas Asombrosas vamos a felicitar el trabajo, ¿cierto?, de María Eugenia y de su equipo ahí en Editorial Forja, y también agradecer a Mariana Ales que me mandó, ¿cierto?, con prontitud, porque ella sabe que leo más de una vez los libros, me los envía con bastante tiempo para yo tener tiempo de disfrutarlos y contarles aquí en Lecturas Asombrosas lo emocionada que estoy con El viejo de la lluvia. ¿Cuento algo antes? Sí, cuenta todo lo que quieras. Mira, lo que te iba a comentar antes de, solo otro lo hice solo para que no me rete. La carátula, para mí es importante la carátula, ¿no? Y 2 cosas, digamos la carátula y la primera frase, porque el viejo está muy cerca, tanto que no se puede distinguir su rostro, o sea, uno sabe que es una persona, y un poco eso es, nosotros nos acercamos mucho al personaje, tanto que no alcanzamos a distinguir su rostro. Todo el trabajo de acercarse un poco para poder alcanzar a ver cómo era, porque fue un personaje que no es fácil de ver, uno cree que lo ve bien, pero si uno no le dedica tiempo no lo ve bien. Y lo otro que les quería decir es que sobre la provincia y sobre el mundo, también lo importante que ha sido para mí la poesía de Jorge Telia. Eso más como que también estaba ahí algo, si tú me dices, más como de... Y la lluvia. Lo que a ti te ha afectado como escritor es la poesía de Jorge Telia. Sí. O sea, como más que
que diría como un novelista específico, algún narrador específico, diría que la poesía de Jorge Teller me ha afectado a nivel de escritura y incluso la visión del país. Ahí está, pues. Entonces ahí tenemos los referentes de Rodrigo, ¿cierto? Oscar Wilde y el gran y potentísimo Jorge Teller. Así que ahí también nos haces volver a esas lecturas tan esenciales. Quiero agradecerte, Rodrigo, esta conversación. Gracias por tu disposición de entrar en la lógica, que a veces no es tan lógica, esta emoción, estos 12 principios que para mí representan el viejo de la lluvia. Y contarles, bueno, resumir que es un libro que es para tenerlo en el velador ahí. Cuando estén apesadumbrados pueden retomar. Son solo 19 capítulos, son cortitos, están muy bien escritos, de una forma innovadora. Ya han descubierto aquí algunos secretos escriturales de Rodrigo. Así que invitados también a seguir a Radio Universidad SEC en su canal de YouTube, poner notificación para nuestro programa y el resto de los programas de la parrilla. Contarles que estamos emocionados viviendo esta temporada número 27 y que ya se acerca nuestro mes aniversario para celebrar aquí en Lecturas Asombrosas los 6 años de emisión. Así que te dejo un gran abrazo, Rodrigo, muchas gracias, que todo siga fluyendo con tu escritura. Vamos a estar muy atentos, está la invitación siempre a este espacio, cuando quieras regresar, así que muchas gracias, y a ustedes los espero todos los jueves al mediodía a través de Radio Universidad. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.